Ovejita, 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 ¿dónde estás, ovejita? No puede ser. Esa oveja era todo lo que tenía. ¿Quién se robó a mi oveja? Hoy vamos a leer nuestra Biblia en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, los versículos 1, 2, 3. Ve a buscar tu Biblia, ponle pausa a este video mientras encuentras segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Y cuando lo tengas listo, reanuda el video para que podamos leer la Biblia juntos. Segundo de Samuel, capítulo 12, de los versículos del 1 al 3, dice así. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo: Dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. David había mandado a matar a Urías para encubrir su pecado con Betsabé. Y luego de que Urías murió, él se casó con Betsabé y tiempo después ya se le empezó a notar a Betsabé que estaba embarazada. Y todos pensaron que el hijo era de David. Una vez se había casado con Betsabé, pero sabemos que no. El hijo era de David, pero era cuando ella todavía estaba casada con Urías. David había cometido un gran pecado y nadie se había dado cuenta de eso. David había quedado como un héroe frente al pueblo de Israel. Nadie conocía lo mal que se había portado David, pero Dios sí conocía eso y no lo dejó pasar. Entonces, Dios envió a uno de sus profetas. Este profeta se llamaba Natán, y Natán fue a hablar con David y le dijo: David, necesito hablar contigo un momento. Quiero contarte una historia. Y Natán le empieza a contar la historia que en parte leímos en la Biblia en segundo de Samuel. Y esta historia dice así: habían dos hombres que vivían en un pueblo. Uno era muy rico y tenía muchas ovejas y muchas vacas. Y el otro era muy pobre y lo único que tenía era una ovejita que él mismo había comprado y la había criado desde pequeña. Esta ovejita era su mascota y había crecido junto con sus hijos. Él amaba a su ovejita. Esta ovejita dormía sobre sus piernas. Ella comía del mismo plato que este hombre. También bebía agua del mismo vaso. Él andaba a todos lados con su ovejita. La amaba como a su propia hija. Mientras que el otro hombre era muy rico y tenía muchas, pero muchas ovejas. Un día este hombre rico decidió hacer una fiesta en su casa. Invitó a muchas personas para poder celebrar. Él iba a ofrecer un banquete y una gran comida. Pero él dijo: yo para esta fiesta no voy a matar a ninguna de mis ovejas y servir la carne de las ovejas en el banquete.
ya sé qué voy a hacer. Y lo que este hombre hizo fue de que fue con el otro hombre, el hombre pobre, le robó su única ovejita y luego la mató y la cocinó y la sirvió en su fiesta para sus invitados. ¡Qué terrible historia y qué triste! Cuando David escuchó esa historia que Natán le había contado, se enojó mucho. ¿Cómo es posible que este hombre malvado, teniendo todo, le quitó a este hombre pobre lo único que tenía? Su única ovejita. Este hombre merece la muerte. Y entonces Natán le dijo a David: ¿sabes algo, David? Tú eres ese hombre rico y malvado. Y David se asustó y no sabía por qué Natán le estaba diciendo eso. Y Natán le dijo: David, Dios sabe lo que hiciste. No puedes ocultarle lo que hiciste a Dios. Dios sabe que tú tenías todo. Eras el rey de Israel y Dios te había dado todo lo que quisieras. Pero tú decidiste quitarle lo único que tenía el pobre hombre de Urías. Le quitaste a su esposa y luego le quitaste la vida. Lo único que este soldado tenía era eso. Y tú se lo quitaste, teniendo toda tu disposición, pudiéndote casar con la mujer que tú quisieras. Decidiste acercarte a una mujer casada y por eso Dios te va a castigar. Tu hijo, el hijo que tuviste con Betsabé, va a morir. Y ¿sabes algo? Nunca va a haber paz en tu casa. Siempre tus hijos van a estar peleándose unos contra otros. Y esa va a ser consecuencia y castigo de lo mal que te portaste y lo malo que fuiste. Chicos, cuando David escuchó esta historia de Natán y luego se dio cuenta que él era ese hombre malo y rico que le había quitado lo único que tenía al hombre pobre, David decidió escribir una canción. Esta canción está en la Biblia y está en el Salmo 51. El Salmo 51, quiero leerte los primeros versos de la canción que David escribió después de escuchar lo que el profeta Natán le había dicho. Dice así, Salmo 51, del 1 al 7, dice así: Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Versículo 7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Más adelante, la Biblia se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es posible que este hombre pecador sea un hombre conforme al corazón de Dios? Alguien que hizo algo tan malo como lo que hizo David, ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Saúl fue un gran desobediente y David hizo algo muy malo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos? Pues la diferencia es lo que acabamos de leer en el Salmo 51. David reconoció que había pecado y le pidió perdón a Dios. Él reconoció su maldad y reconoció que lo que había hecho estaba mal. Se sintió muy mal y muy triste por eso y se arrepintió. Él le pidió a Dios que limpiara su corazón y que perdonara sus pecados. Él aceptó el castigo de Dios, sabiendo de que Dios es justo y que él merecía esas consecuencias porque lo que había hecho estaba mal.
Mientras que cuando Saúl fue corregido por el profeta Samuel, él no le importó y siguió desobedeciendo. Esa es la diferencia de estos dos reyes. Los dos tuvieron errores y los dos se equivocaron. Pero David pidió perdón a Dios y Dios lo escuchó. Dios escuchó la oración de David y lo perdonó. Aunque David tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, ya que sufrió el castigo de Dios, su hijo con Betsabé murió y nunca tuvo paz en su casa. Sus hijos constantemente se peleaban unos contra otros. Incluso algunos hijos de David quisieron quitarle el trono a David y pelearon contra él mismo. Nunca hubo paz en su casa. Él se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Pero si de algo podemos estar seguros, es de que Dios lo perdonó. Cuando él se acercó arrepentido a pedirle perdón, Dios lo escuchó y limpió su corazón de sus pecados. Chicos, así como David, así como Saúl, todos nosotros hemos cometido errores y todos nosotros hemos cometido grandes errores. Hemos mentido, nos hemos peleado con otros, hemos tenido pensamientos inadecuados, hemos sido desobedientes, hemos sido malvados. En algún momento todos hemos pecado. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Va a ser como la de Saúl, que no le importó cuando lo corrigieron y cuando le dijeron que lo que estaba haciendo estaba mal y tenía que arrepentirse y dejar de hacerlo? ¿O vamos a ser como David, que se arrepintió y le pidió a Dios perdón para que limpiara sus pecados? Y él cambió de dirección y ya no volvió a hacer nunca nada parecido a esto. Él aprendió su lección y se arrepintió de eso. Y arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo estaba haciendo algo y me arrepiento de haberlo hecho, lo dejo de hacer y ya no lo hago más. Eso es arrepentimiento. Chicos, es momento de reconocer las cosas malas que hemos hecho. Aunque muchas veces es difícil y aunque requiere mucho valor tener que enfrentarse a las consecuencias de nuestras acciones, debemos de ser sabios e inteligentes y ser como David y reconocer nuestros pecados, reconocer que le fallamos a Dios y arrepentirnos, no volver a cometerlos, no volver a hacer esas cosas malas que sabemos que ofenden a Dios. Y de algo podemos estar seguros: Dios escucha nuestra oración y está dispuesto a perdonarnos, a recibirnos, a abrazarnos y a limpiar nuestro corazón. Dios es bueno. Gracias a Dios por su palabra.